Saludos y bienvenidos a Enfoque, un espacio informativo para el análisis y el debate sobre la actualidad mundial, con especial énfasis en América Latina. En Colombia, Gustavo Petro ha sido restituido como alcalde de la capital. La decisión del presidente Juan Manuel Santos obedece a una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que se ha hecho eco de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para el edil, ahora han quedado protegidos los derechos políticos, que son derechos humanos de la ciudadanía bogotana. Aunque eso sí, con este nuevo giro judicial se revive el tema de la convocatoria al referendo revocatorio que estaba en marcha y que se había suspendido con la salida de Petro. Este proceso, que es diferente a su destitución, busca que los habitantes de Bogotá voten en las urnas si se queda o se va. De este tema de máxima actualidad hablamos con Guillermo Pérez Flores, experto en derechos humanos y derecho internacional humanitario y además colaborador de varios medios de comunicación, tanto en España como allí en Colombia. Bienvenido. Gracias. También está con nosotros Yolanda Villavicencio, economista, activista social y representante de la Alianza Verde en el exterior. Es un placer tenerle en el programa. Gracias, Joaquín. Bueno, pues entremos en materia porque esto da para mucho, es un asunto muy complicado. El caso Petro, como ya se conoce, a la destitución e inhabilitación por 15 años del alcalde de Bogotá, sigue siendo noticia. No nos engañemos, para el presidente colombiano se ha cumplido aquello de donde dije digo o donde dije Diego. Es un enredo, ¿no? Bueno, sí, le ha tocado al presidente Santos echar reversa. Era un poco previsible, dado los antecedentes jurisprudenciales que había en la Corte o que hay en la Corte Constitucional. Incluso hace unas 2 o 3 semanas el presidente de la Corte Constitucional, sin hacer alusión precisa al caso Petro, dijo que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eran de obligatorio cumplimiento. Yo creo que el presidente fue mal aconsejado en esto. Hay que tener en cuenta que hay una coyuntura electoral que intoxica un poco la decisión. Y creo que al presidente le aconsejaron mal porque era clarísimo que con un juez de tutela iba a conseguir el regreso a la alcaldía de Gustavo Petro, como en efecto así sucedió. Por cierto, el Tribunal Superior de Bogotá dio apenas 48 horas a Santos para implementar la sentencia. Sí, porque como ya dijo la Comisión Interamericana, estas medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento para evitar justamente que se cometa una injusticia mientras se analiza el caso en profundidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que el presidente no se ha equivocado. Yo creo que el presidente tomó un partido muy decidido a la hora de firmar estas medidas cautelares, con conocimiento de causa que ya durante 5 fallos la Corte Constitucional había ya en esas 5 oportunidades dicho que esas medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento. De tal manera que era necesario resarcir inmediatamente el daño hecho. Y fue así como pues antes de las 48 horas firmó el que volviera al Palacio Líbano, no obstante decir que además presentaría otro alegato para impugnar esa medida, no obstante que estuvo obligado, ¿no? Eso es una cosa rara, ¿no? Como se suele decir. Bueno, todo esto porque es curioso, Yolanda, la obligatoriedad de restituir a Petro le toca a Santos y tiene que hacerlo justo un día después de que fuera nombrada como alcaldesa encargada María Mercedes Maldonado. En apenas unas semanas, en menos de un mes, 3 alcaldes en Bogotá. Sí, la verdad es que han puesto a la ciudad por unos intereses más económicos y particulares en una situación pues de inseguridad y frente a la ciudadanía pues violando pues el derecho a una gobernabilidad, ¿no? Pero en el fondo de toda esta cuestión jurídica que al final pues la han querido toda llevar hacia el aspecto de la judicialización, realmente lo que hay es un problema político muy claro de la lucha entre lo que debe ser un servicio
público, un servicio gestionado de una mejor manera, quitando a los intereses particulares de unas empresas que durante 10 años pues se habían usufructuado y tenían unos vínculos muy estrechos, políticos y de todo tipo y sobre todo económicos, tanto con el presidente Uribe como con el actual presidente, porque toda vez que las empresas afectadas y que han promovido esto, pues han sido socios en Odinsa y una serie de empresas que han hecho obra pública y que han gestionado pues por concesiones que les dio el mismo gobierno. Digamos que ese es el origen del conflicto. Lo cierto es que a día de hoy las imágenes que llegan de Colombia dan cuenta de un gran respaldo ciudadano a Petro. La democracia en cierta medida se ve resarcida. Sí, hay un respaldo, pero también hay oposición. Esto yo creo que es indiscutible y objetivamente hay que reconocerlo. La ciudad vive un estado de confusión grande y de ingobernabilidad. Bueno, precisamente lo decíamos. Lo que decía ahora Yolanda. Yo creo que está perpleja. No sabe cuándo va a terminar este culebrón, para decirlo de alguna manera. Y esa confusión se origina porque hay varios debates que se solapan. Hay un debate jurídico, pero también hay un debate político. Hay lo que decía ahora Yolanda, se judicializó la política, pero también hay que decirlo que se está politizando la justicia. Son dos fenómenos ahí que crean todo un escenario de confusión, donde la gente no sabe qué es lo que, de incertidumbre, no sabe qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con la ciudad. Una ciudad que tiene unos problemas estructurales muy graves, un problema de movilidad muy severo, un problema de seguridad, la seguridad ciudadana está seriamente afectada, y también un problema de servicios públicos ahora mismo con el sistema de recolección de basuras. De manera que esa confusión que se está dando es lo que no permite que el análisis jurídico y el análisis político sea objetivo. Lo cierto es que los bogotanos intentan hacer, eso sí, valer sus derechos, y para conseguirlo, evidentemente, como decíamos, imágenes de apoyo a Petro, aunque hay incertidumbre, ya usted lo aclaraba, pero en cierta medida ha sido también protagonista el ciudadano para que se llegue hasta este momento, porque se presentaron muchísimas tutelas a favor de Petro, y fue justamente una de esas tutelas, un ciudadano de a pie prácticamente, la que se impuso. ¿Qué se argumentaba en ese caso, en esa tutela? ¿Qué se decía? ¿Qué se ha esgrimido para finalmente recibir ese voto del Tribunal Superior de Bogotá? Bueno, el argumento de la tutela, y además fueron muchísimas, porque también las 40, hay que decir que 357. 357. Para este caso, pero bueno, también hay que decir que en tutelas, en derechos de petición, es la única manera como el ciudadano de a pie puede lograr que sus derechos sean respetados o revisados, o que tengan una respuesta de la administración. El año pasado hubo más de 4.000 tutelas que tuvieron que presentar los ciudadanos para poder tener una respuesta del Estado frente a sus demandas y a sus derechos. Entonces ya estamos hablando pues de un Estado bastante impune, en la medida en que afortunadamente tiene instrumentos jurídicos que le permiten defender. ¿Qué argumentaba? Argumentaba justamente eso, que ya había 5 fallos de la Corte Constitucional donde decía que esas medidas cautelares de la Comisión Interamericana tenían que ser obligatorias, y además porque no se referían solamente, como dijo la ministra de Exteriores, estas medidas cautelares a defender el derecho a la vida, sino a defender los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y claro que un derecho fundamental es el hacer respetar una decisión popular, como es la expresión pues soberana de unas elecciones. Y en función de esos dos argumentos, el Tribunal Superior de Bogotá pues ha fallado la restitución
al cargo. Bueno, Petro evidentemente ha valorado mucho el apoyo de sus votantes y simpatizantes, a la vez que tiene enfrente la descripción del papel que ha venido a jugar en todo este entramado la Procuraduría. Ha dicho literalmente que se percibe no como una institución protectora de los derechos humanos, sino como la Inquisición provocada. Así de agudo ha sido Petro. A mí me parece que este episodio es un anticipo de lo que van a ser las elecciones en el 18. De alguna manera lo que el país y los capitalinos, los bogotanos están viendo es una especie de anticipo de ese debate. Es innegable y no sería objetivo no reconocerlo. El procurador tiene aspiraciones políticas y el procurador representa la derecha en el país, tiene unas aspiraciones para el 18 y ve en Petro un serio adversario, ya lo ha dicho el propio Petro, él aspira a ser el primer presidente del posconflicto en Colombia. De manera que esto es un anticipo de las elecciones del 18. Y obviamente hay una vulneración de un derecho fundamental, de un derecho político, porque hay una inhabilidad de 15 años, es absurda y desproporcionada, aún reconociendo que hubiera lugar para imponer una sanción, que eso tampoco está muy claro. Y digo que no está muy claro porque hay un fallo judicial respecto al contrato del servicio de basuras. Es otro problema. Que es otro problema, pero que hay un fallo judicial que dice que está conforme a derecho. Entonces no se entiende muy bien por qué alguien que ha suscrito un contrato que está conforme a derecho sea destituido. No es muy claro. Y ese es el grado de incertidumbre y de interferencia política que se le nota a ese fallo. Bueno, de esa interferencia evidentemente hay que pensar cuando tenemos a la vuelta de la esquina el próximo 25 de mayo elecciones. Así es, yo creo que pues hicieron mal los cálculos, ¿no? Primero hay que también recordar que además de las legítimas aspiraciones del procurador como las de Petro de ser candidatos en el 18, eso no tendría que ver, ¿no?, con afectar el derecho de una ciudadanía y ejercer un abuso de poder como ha ejercido este procurador para sancionar todo lo que le parece diferente a su forma de pensar o a las posiciones políticas de ultraderecha que él defiende. Digamos, eso es lo equivocado. No es equivocado aspirar a ocupar un cargo, pero sí que eso prime sobre los intereses generales y utilizar una institución como la Procuraduría, que está para esas sanciones administrativas de los cargos públicos que puedan cometer cualquier delito, pero no para el abuso del poder, como ha sido en este caso, que ha llevado a una ingobernabilidad y a que pues en 35 días haya 3 alcaldes, ¿no?, que para una ciudad tan importante es un desbarajuste eso. Con la restitución de Petro en la alcaldía de Bogotá, como usted bien dice, una ciudad tan importante, se queda otra vez en primer plano un asunto que se había quedado ahí pendiente, que es la revocatoria, el referendo revocatorio. ¿Cuál es la diferencia entre esa revocatoria y la destitución de que fue objeto el alcalde? ¿Por dónde iría los puntos en común o los puntos que difieren? Y algo más importante, ¿qué panorama se abre una vez que se materialice esa revocatoria? En caso de que evidentemente los ciudadanos le den de nuevo su voto o en el caso contrario. Bueno, la revocatoria a partir de este momento tiene 45 días para que sea citada. O sea, tienen que hacerla, pero es un mecanismo distinto porque este mecanismo se había cerrado primero de una manera tramposa porque estaban obligados a citarla la primera vez en 72 días y adujeron que no había dinero para no citarlas, porque bueno, iba a coincidir con las elecciones legislativas y había interés en que esto no se hiciera precisamente porque pues es muy evidente el apoyo popular a la democracia. Yo diría que más que a Petro, que también, pero creo que la cultura bogotana no es de ahora, es de hace mucho tiempo, una cultura de mayor participación, de mayor conciencia frente a la democracia, ¿no? Y hacer un voto
voto de opinión. Entonces, ahora mismo lo que tiene que hacer la registraduría es convocar a esa revocatoria de mandato y pues sería la única manera como efectivamente saldría. Si es revocado porque haya más de 700.000 votos en contra, pues es una terna la que vendría a suceder, la que se propondría nuevamente al presidente para que de ahí eligiera, pero no cabe otra. Y lo demás es esperar las diferentes instancias, porque ahora mismo está protegido por medidas cautelares, aunque haya la impugnación, realmente tiene que esperarse la decisión de la Corte Interamericana, que pues seguramente cuando salga ya habrá terminado su mandato, ¿no? Entonces, creo que lo que los bogotanos desean es que se pueda gobernar y se pueda terminar un mandato sin tantas alteraciones y con un poco más de seguridad para llevar a cabo unos programas que la revocatoria del mandato tampoco es porque no haya cumplido el programa. Porque la revocatoria se supone que la hacen los ciudadanos cuando al que han elegido no cumple el programa. Pero el programa no lo tocó el alcalde Pardo, que lo sustituyó por 30 días, porque, bueno, pues es un programa que estaba en marcha y no era eso lo que se cuestionaba, que se supone las revocatorias son para eso. Bueno, pues así está el panorama y hay que introducir un inciso más, porque el procurador general, lo diré, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, insiste ahora en que Petro debe cumplir con la sanción impuesta por la Superintendencia de Sociedades. Usted hablaba hace algunos minutos del inicio de todo este conflicto, pero es que además se refiere a una posible investigación disciplinaria si percibe algún salario, algún sueldo estando inhabilitado. Ahí da la sensación de que es acoso y derribo prácticamente. O sea, no pudimos por aquí, pues vamos por acá, ¿no? Yo creo que Bogotá hace parte de Macondo y lo estamos viendo, ¿no? Hay un alcalde que va a cumplir con una promesa electoral que para nadie es un secreto. Él prometió un modelo de ciudad diferente. Lo intenta. Hay un traumatismo en ese proceso y es destituido. Luego vienen 357 tutelas. No ha dicho todavía el Tribunal de Cierre, que es la Corte Constitucional, porque todas las tutelas van para eventual revisión a la Corte Constitucional. O sea que la Corte no se ha pronunciado aún. Ha hablado el Consejo de Estado, ha hablado el Tribunal Superior de Bogotá, el Tribunal de Cundinamarca, el Consejo Superior de la Judicatura, pero el organismo de cierre, que es la Corte Constitucional, aún no ha dicho absolutamente nada. Salen, por otro lado, las medidas cautelares de la Comisión, falta un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y falta también la decisión de la Corte Constitucional, como ya lo he dicho. Todo un laberinto. Todo un laberinto. Pero además, ¿qué ocurre? Que para el procurador dice, el alcalde está destituido, pero sigue en el cargo. Y va a abrir una investigación porque dice no puede ejercer ese cargo. Aquí hay un laberinto jurídico, político, que no lo entiende. Administrativo, institucional. Está también la multa de 400 algo de millones de pesos que acaba de imponer la Superintendencia de Industria y Comercio. Más ruido. Más ruido. De verdad que es un escenario muy complejo. Pero yo me inscribo en la línea de los que piensan que esto es un problema político y que lo tiene que resolver la política. Y que lo mejor que le puede pasar a Bogotá es que haya elecciones y que sean los bogotanos los que se pronuncien sobre si el señor alcalde se va o se queda. Y que por respeto a la administración de justicia, que está colapsada en el país, hay 2 millones de procesos represados ahora mismo. Y la prueba de que la justicia no funciona es que se está utilizando la tutela como un mecanismo que es extraordinario, se está utilizando como algo ordinario, porque no funciona la administración de justicia. El año pasado se presentaron casi 500.000 de tutelas.
lo que significa un aumento impresionante con respecto a 1992, cuando se presentaron solo 10.000 tutelas. De manera que esto es un problema político, debe resolverlo la política, que sean los ciudadanos los que vayan a las urnas y se pronuncien si quieren que Gustavo Petro se quede o que Gustavo Petro se vaya. Me parece que sería lo más sano y que cuanto antes la Corte Constitucional se pronuncie como organismo de cierre y diga jurídicamente quién tiene o no la razón. Mucho por analizar en este sentido, lo hemos indicado a lo largo del análisis del programa, y es que esto tiene lugar cuando el 25 de mayo habrá elecciones municipales. Y ahora hay otro asunto de máxima actualidad en Colombia, que es el paro agrario. ¿Por qué lo digo? Porque Petro se ha ofrecido como mediador entre el gobierno nacional y los campesinos, en una postura evidentemente de continuo protagonismo. ¿Qué viene por ahí? Bueno, ya hace un mes fue una convención agraria en Bogotá y bueno, pues porque Bogotá es el centro político del país y es normal que todo lo que se quiera que tenga una difusión o una cierta repercusión, pues va allí. Entonces, los ministerios, el Ministerio de la Agricultura está allí y es verdad que los campesinos pues están movilizados y un poco hartos de los incumplimientos. Coincide lógicamente con un periodo electoral, pero seguramente es en el único momento y oportunidad que la ciudadanía encuentra, si tiene una cierta capacidad de movilización, de lograr sus reivindicaciones, ¿no? Están negociando. Lo más deseable es que puedan llegar a un acuerdo con el gobierno para que puedan lograr lo que ellos necesitan para salir de las situaciones de endeudamiento que tienen y de monopolio, se libere un poco ese monopolio del tema de las semillas, y luego pues están haciendo también unas reivindicaciones de tipo político mucho más importante, ¿no? Que necesitan que necesita el campo, ¿no? Unos cambios en la devolución de tierras, en la modernización. Bueno, pues si el gobierno acepta que Petro o cualquier otra persona que pueda hacer esas labores de mediación lo haga, pues creo que es bienvenido, ¿no? Bueno, precisamente no hay dudas de que el panorama de Colombia está muy complicado con el tema de las elecciones. Y en ese sentido, usted lo había abordado hace ya unos minutos, Petro ha dicho evidentemente que, está hablando de que quiere ser el primer presidente de Colombia después del conflicto. ¿La Casa Nariño se ubicaría a la izquierda? ¿A la izquierda de quién? A la derecha. Bueno, hoy en día... ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, no, yo creo que aquí todo el mundo está en el juego político. El presidente Santos decide no acatar las recomendaciones, las medidas cautelares de la comisión por razones estrictamente políticas, porque alguien dentro de sus asesores le dice que le da mayores réditos electorales destituir al alcalde que dejarlo. Pero luego cuando ve que tiene que reversar, entonces dice, o ve que ha perdido, porque está bajando en las encuestas, y ve que ha perdido un gran apoyo del centro izquierda, entonces restituye a Petro y dice, no, yo cumplo lo que diga la ley. Y en ese mismo juego está lo del paro agrario. Petro dice, me ofrezco como mediador. El gran negocio de Petro es mantenerse en primer plano en la escena política. Y además que es un alcalde muy importante, el más importante del país, que todavía no ha dicho cuál es el candidato presidencial. Se había dicho cuál es su candidato, por quién va a votar. Se había dicho en algún momento que podría haber un acercamiento entre Petro y Santos en torno a la paz, y que eso le permitiría a Petro respaldar a Santos en estas elecciones. Pero obviamente después de la destitución eso no está tan claro y eso se dañó. Entonces vamos a ver qué pasa en todo esto con lo del paro, que vuelvo y repito, hay mucho interés político aquí. ¿Usted cómo lo ve, Yolanda? Bueno, yo creo que es un momento muy interesante para Colombia, porque efectivamente la ciudadanía quiere cambio. Y está haciendo una serie de demandas que antes no se habían visto. Creo que se ha ganado mucho en el tema de la manifestación pacifista. Creo que la población ha logrado nuevamente salir al espacio público
perder un poco el miedo que durante los últimos 12 años pues han mermado su capacidad de acción y de expresión, y en ese sentido pues creo que es una ciudadanía un poco más democrática, lo cual es más importante de cara a que si en el 18 ojalá tengamos unas presidenciales de posconflicto, pues pueda ser posible una opción distinta, porque mientras esto no llegue, mientras no se permita y lo intolerante sea el rechazo a la intolerancia y a la violencia, pues creo que no habremos ganado mucho, ¿no? A pesar de todos estos vericuetos jurídicos y de todas estas trampas a la democracia y algo que pues es a veces inverosímil porque parece una payasada, y poner tanto los intereses electorales por encima, ¿no?, del interés general, pues es un problema, pero yo creo que iremos en otra dirección. Y nosotros también iremos con otro enfoque, porque evidentemente hay que seguir estos asuntos, el paro agrario, las elecciones del 25 de mayo, en definitiva, que hay tema para rato, para analizar, para enfocarnos. De momento, hoy quiero darle las gracias a Yolanda Villavicencio. Gracias, Joaquín. Gracias también, Guillermo Pérez Flores. A ti, Joaquín, por la invitación. Y a ustedes, los que nos siguen, gracias por tenernos ahí como un punto de referencia para analizar en profundidad los asuntos de máximo interés y luego hacerse su propio enfoque.